Pues abran sus Biblias, por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 3. Hoy vamos a continuar en el versículo 4. Hoy vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Vamos a leer una pequeña porción, avanzaremos una pequeña porción, y aunque vamos a estar leyendo otros pasajes, pero hay un mensaje que Dios nos quiere enseñar y nos quiere hablar el día de hoy. Así que yo quisiera que pudiéramos orar y le podamos poner este tiempo en las manos de Dios, para que tú le puedas decir ahí donde tú estás: Dios, háblame. Yo no me quiero ir de este lugar sin escuchar lo que tú me quieres decir, y al escuchar tu palabra yo quiero ser transformado. Así que vamos a orar. Dios, te doy gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta noche para oír tu palabra, estudiarla, leerla. Dios, queremos que tú nos hables y que permitas que tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nuestro interior. Dios, no queremos irnos de este lugar sin recibir tu mensaje y tu palabra. Dios, permítenos quitar toda distracción, todo que pueda perturbar nuestra vida, para que podamos caminar en verdad completamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Un poquito el contexto para poder entender el mensaje del día, el día de hoy. Hemos estado viendo esta carta de Juan, y es Juan queriendo enseñar a la iglesia, porque esta es una carta dirigida a una iglesia que tiene que aprender a vivir o continuar viviendo en relación a lo que Dios ha hecho en su vida. En el capítulo 1 estuvimos aprendiendo acerca que Dios es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla, y que nosotros, a través de la sangre de Cristo, nosotros estamos limpiados completamente, y que si alguien hubiera pecado, pues puede pedirle a Dios, confesar sus pecados, y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Eso estuvimos hablando en el capítulo 1. En el capítulo 2, en el versículo 1, Juan empieza a decirnos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Juan lo que quiere hacernos ver que una persona que está en Cristo, o que se dice ser cristiana, tiene que aprender a caminar en luz, como Dios es luz, no en tinieblas. Pero la idea es que pueda vivir una vida en santidad. Y el propósito de esta carta me dice que es para que no pequemos. ¿Qué es pecar? Pecar es fallar en el blanco. Eso es equivocarse, fallar, hacer algo que a Dios no le agrada. Pero también me dice que si alguno hubiere pecado, pues tenemos a un abogado, que es Jesucristo el justo, que nos defiende delante de nuestro Padre. Y dentro de lo que estuvimos viendo, es que Dios nos llama a amarnos, nos llama a entender que nuestros pecados han sido perdonados, que nosotros conocemos a Dios, al Padre, a Jesús, y que Él ha vencido al maligno para que nosotros podamos vivir de una manera diferente. Al final del capítulo 2 nos habla acerca de aquellos que se levantan en contra de Cristo. Y veíamos que han surgido muchos anticristos, y el anticristo es todo aquel que niega a Jesús, todo aquel que vive en contra de lo que Jesús ha establecido, y nos invitaba a vivir de una manera diferente. Ahora, en el capítulo 3, la semana pasada, yo quisiera leer los 3 versículos de la semana pasada y luego leerlo hasta el versículo 9 para poder entender. Me habla acerca de que ahora somos hijos de Dios y debemos de caminar como hijos de Dios. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
habla la iglesia, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de que lo va a ver, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El día de hoy hablaremos en relación al pecado. Y es el pecado que es una evidencia de una rebelión delante de Dios. Lo primero que yo quisiera tocar es esa naturaleza en relación al pecado y la obra de Jesús en nuestra vida. Dice en el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Lo primero que hace Juan en esta porción es definir la raíz del pecado. Y el definir la raíz del pecado es ignorar o transgredir o sobrepasar la ley que Dios ha establecido. En otras palabras, el pecar, dijimos ahorita, es errar en el blanco, es fallar, pero de una manera directa o clara, ignorar lo que Dios ha establecido. Ahora, hay un problema de repente en la vida del hombre. El problema es que con frecuencia llegamos a fracasar en nuestra vida porque constantemente pudiéramos fallar y podemos pecar. El problema es que el día de hoy la gente no le llama al pecado pecado. O sea, mucha gente de repente hace cosas que a Dios no le agradan y de repente llegan a decir, bueno, yo he hecho cosas malas. Muchas veces decimos, bueno, yo he cometido errores. Claro, como todos cometen errores, nadie es perfecto. Pero creo que hay algo que nos puede a nosotros ayudar para poder una vida en santidad y una vida que le agrade a Dios, es reconocer lo que Dios le llama pecado, llamarle de esa manera. Para poder vivir una vida en santidad, yo debo reconocer que todo lo que a Dios no le agrada se llama pecado, y es algo que afecta nuestra relación con Él. Ahorita que leíamos ahí en el mismo versículo, dice, sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado. Y lo que yo quiero es que podamos ver en primer plano es que Jesús vino para quitar ese pecado que había en el hombre. El hombre nace siendo pecador. Lo hemos visto muchas veces, o lo hemos hablado muchas veces, como un niño apenas nace y va creciendo y empieza a tomar acciones que no son buenas. Puedes ver un niño de 1 año que de repente pelea con otro niño, esconde algo. Incluso cuando van creciendo, lo hemos dicho, se hacen algo malo y luego van y se esconden porque saben que han hecho cosas malas. Aunque alguien pueda decir, es que es inocente o no tiene mucha conciencia, como a veces le llaman, hacen cosas que no son buenas.
y es pecado y se tiene que llamar o manejar de esa manera. Entonces, cuando desde que nosotros hemos nacido, hemos venido haciendo cosas malas, cosas que se llama pecado, cosas que a Dios no le agrada, y la consecuencia de alguien que hace pecado es que está completamente separado de la relación con Dios, porque Dios es santo. Y entonces yo tengo que entender para qué apareció Jesús, por qué vino Jesús a este mundo, y fue precisamente para limpiar nuestra condición y para poder acercarnos a Él. Vamos a ir viendo algunos versículos. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 21. En Mateo 1:21 se describe cuál es la misión del Señor Jesucristo. Cuando dice el ángel, dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él, o sea Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Él viene a este mundo para salvar al pueblo de pecados. Cuando Jesús viene a este mundo y viene a entregar su vida, Él viene a traer un proceso de sanidad en cada uno de nosotros. Y lo primero que Él hace es que Él quita nuestros pecados, en un sentido de quitar la penalización que nosotros merecíamos. Esto sucede inmediatamente cuando uno recibe a Jesús en su corazón. Me dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 me dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que me habla es que el pecado o la condena de aquel que está en pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que ha pecado merece como consecuencia la muerte. Pero Jesús vino a quitarnos esa condena y cambiarlos, aquellos que lo reciben, esa muerte en vida eterna. Lo segundo, Jesús quita nuestro pecado en el sentido de quitar el poder del pecado sobre nuestras vidas. Esto sucede cuando empezamos a seguir a Jesús. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6:6 dice de esta manera: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, cuando la Biblia me habla del viejo hombre, me habla de mi antigua manera de vivir. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y me dice con qué propósito: a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto me habla que una persona sin Dios constantemente está sirviendo al pecado. Por naturaleza, el hombre hace lo que a Dios no le agrada y no puede cambiar en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Y entonces me muestra que el viejo hombre servía al pecado y Cristo ha venido a cambiar. Si brincamos al versículo 12, el versículo 12 me ayuda a entender un poquito más y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, lo que está diciendo Pablo es: ahora que Dios nos ha librado de que sirvamos al pecado, nosotros no podemos permitir que Él reine, de modo que nosotros obedezcamos al pecado. Ahora, aprendamos algo o recordemos algo. Esto está hablando directamente a la iglesia, y quiero que lo veamos de esta manera. Yo no sé de qué manera estés viviendo el día de hoy, pero Dios quiere llevarnos el día de hoy a entender que tenemos que vivir de una manera en santidad. Y entonces me dice: si tú has venido a Cristo, no puedes permitir que el pecado siga reinando sobre tu vida. Tú no puedes seguir viviendo de la manera en que vivías antes, de modo que le sigas obedeciendo.
Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, esto me habla de mi cuerpo, al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, alguien que viene a Cristo no puede estar viviendo de la misma manera en que vivías antes. Esto solamente lo puede hacer Dios. No puedes presentar tu cuerpo a seguir haciendo cosas, voy a decir que son malas, pero en realidad es que es pecado. Versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes seguir viviendo de la misma manera que vivías antes. Jesús vino para quitar nuestro pecado, pero con el propósito de que ya no sigas pecando, de la manera en que ya no sirvas al pecado como lo hacíamos antes. Y por último, primero quitó la condena. Lo segundo, quitó que ya nosotros ya no le obedezcamos, le quitó el poder al pecado. Y número 3, Jesús quita nuestros pecados en el sentido de quitar la presencia del pecado en nosotros. Esto va a suceder en el momento que nuestro cuerpo ya sea glorificado. ¿Por qué? Porque llegará un momento donde el pecado ya nunca más producirá un efecto en nosotros. Ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 22 me dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, esta primera parte me ayuda a entender: todos somos pecadores. Todos hacemos cosas que a Dios no le agradan porque están fuera de los mandamientos, los estándares que Dios ha establecido. Un hombre que vive de esta manera en pecado está condenado a una muerte eterna, es esclavo del pecado, y el pecado nunca se va a quitar de su vida. Pero alguien que ha venido a Cristo, Dios le quita esa culpabilidad y ahora le da una vida eterna. Ahora Dios o Jesús lo liberta del poder que tenía el pecado sobre su vida. Y ahora también Jesús le promete que un día el pecado nunca más volverá a afectarlo. ¿Por qué Jesús? Bueno, porque Él nunca pecó. En segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 21, segunda carta a los Corintios 5, 21, mira lo que dice: al que no conoció pecado, y esto es Jesús, Jesús nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces Él completamente fue justo. Él nunca pecó, Él nunca cayó en pecado. Y entonces nosotros, al momento que le recibimos y vivimos en Él, entonces ya somos justos delante de Dios. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, regresemos allá a Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice así: todo aquel que permanece en Él, recuerden que permanecer significa habitar, morar o estar. Todo aquel que habita, mora o está en Él, ¿en quién? En Jesús, me dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Para poder entender este versículo, es importante que podamos describirlo o entenderlo en el diccionario de Juan, de esta manera. ¿Por qué? Porque ahorita que leíamos en el capítulo 2 decía: estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora en este versículo me dice que el que permanece en Él no peca. Y creo que aquí tenemos que verlo de esta manera. En el capítulo 2, cuando me habla que es para que no pequéis, me habla de todo aquel que peca de una manera
¿cómo puedo decir? Espontánea, o que no vive en un estilo de pecado. O sea, ¿cuántas veces digamos de repente decir otra mentira? ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces hacemos cosas que a Dios no le agradan? Es pecado, pero ay Dios, perdóname, no debí de decir esto, no debí de actuar. Y esto tengo que entender, porque todos pecamos. Por eso el capítulo 2 me dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguien peca, pues tiene un abogado, que es a Jesucristo, porque Él murió por todos nuestros pecados. Pero en este versículo 6 me dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Esta frase de no peca me está hablando de alguien que vive un estilo de vida desenfrenado. Es aquel que voluntariamente tiene una vida de rebeldía, una vida donde llega a pasar los límites, a transgredir los límites que Dios ha establecido. Entonces me está hablando de alguien que sabe que es malo y es pecado estar fornicando, y que aunque él sabe que está fornicando, vive una vida fornicando una y otra vez. Y viene a la iglesia, porque estamos hablando de alguien que está hablando a la iglesia. No está hablando de aquellos inconversos que no conocen a Dios. Aquel que sabe que está mal tener una relación de adulterio, y que aunque sabe que es pecado, lo sigue haciendo, y a lo mejor hasta viene a la iglesia, y a lo mejor hasta quiere ayudar, y a lo mejor quiere hasta servir, pero está viviendo una vida de adulterio, de infidelidad. Incluso hay gente que está dentro de la iglesia y está viviendo una vida de unión libre, y sabemos que la unión libre es pecado. Y a veces hasta quieren ayudar, quieren servir y todo, pero están viviendo de esta manera, o están drogándose, o están tomando, o están haciendo cosas sin moralidad, o están robando. Y aunque saben que es pecado y que a Dios no le agrada, están viviendo una vida, puedo decir, desenfrenada. Y a lo mejor un día hasta hicieron una oración de fe: Dios, te recibo en mi corazón. Pero estás en la iglesia viviendo de esta manera. Juan claramente me está diciendo: todo aquel que permanece en Él no puede vivir una vida de rebelión o de pecado completamente deliberada. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque me dice: y todo aquel que peca, o sea, todo aquel que está viviendo una vida de esta manera, me dice claramente, no le ha visto y tampoco le ha conocido. Otra vez, entendamos, no estoy hablando de alguien que peca de repente, ocasionalmente. Todos fallamos. Pero cuando fallamos y cometemos ese pecado, venimos a Dios: perdóname, no lo quiero hacer, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente. No estoy hablando de aquel que está metido en la iglesia, pero que no está viviendo de esa manera. En el versículo, en el capítulo 2, ¿se acuerdan que lo vimos? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Dice así. Y esto es para mostrar que no todos son de nosotros. Entonces me ayuda a entender algo: aquel que está en la iglesia no quiere decir que es cristiano. Lo dijimos. Si metemos unas piedras adentro de una caja de galletas, ¿se convierten en galletas? Siguen siendo piedras. No porque alguien entre a la iglesia se convierte en cristiano. No porque alguien se diga cristiano es cristiano. Incluso claramente aquí me muestra, para poder entender: todo aquel que permanece en Él, el que le busca, el que ora, el que tiene una relación con Dios, no puede practicar el pecado deliberadamente. Hay algo que se llama temor a Dios o temor de Dios, que no te permite cometer ese pecado. ¿Por qué? Porque sabes que a Dios no le agrada. Y creo que esto es fácil de poder entenderlo. Si ves a una persona que está viviendo y practicando el pecado deliberadamente, probablemente nunca ha conocido a Dios.
¿Recuerdan que Jesús le dice: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos? Y Jesús les llega a decir: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y cuando ellos le dicen todo lo que han hecho, dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este mismo versículo de primera de Juan 3:16, en otra versión, dice de esta manera: todo el que permanece en él no practica el pecado, y todo el que practica el pecado no le ha visto ni lo ha conocido. Entonces yo tengo que poder examinarme el día de hoy. Tú mismo examínate. ¿Cómo es tu caminar con Dios? Tu manera de vivir, lo que haces a veces hasta escondidas o en público, ¿es algo que a Dios le agrada o es algo que tendrías que avergonzarte? Porque un verdadero cristiano no puede vivir en una vida habitual al pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, como Dios me ha perdonado tanto y hay mucho su perdón y su gracia, entonces vamos a continuar pecando para que el amor de Dios sea más grande. Y me dice versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es bien claro: si Dios me ha rescatado del pecado, si Dios me ha quitado la condena, si Dios me ha libertado para siempre del pecado, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos volvamos a donde estábamos antes? Y créanme que esto es algo tan común. El día de hoy, tristemente, es increíble cómo vemos gente que está en la iglesia, gente que conoce la palabra, entregando sus cuerpos a vivir en iniquidad y en pecado y en cosas vergonzosas. Increíble. De repente quizás nos sentimos que somos salvos y que podemos hacer lo que sea. A veces creemos que simplemente por haber hecho una oración de fe, ya por eso ya tengo ganado el cielo, y no es así. Claramente me dice: el que está en Jesús, el que permanece en él, no puede tener una vida deliberada en pecado, no puede hacer las cosas, vivir de una manera desenfrenada. Hay tantas cosas que el día de hoy pudiéramos a lo mejor mencionar, pero quiero dejarlo más que todo abierto. Hay tanto pecado, hermanos, aún dentro de la iglesia. Hay tantas cosas vergonzosas dentro de la iglesia que se nos ha olvidado entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo sé que lo que les estoy diciendo no es nuevo. Ustedes saben que Jesús murió por nuestros pecados, que ustedes saben que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios ha sido vida eterna. Yo sé que ustedes lo que les estoy diciendo no es nada nuevo. Pero ese no es el problema de conocer o no conocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Lo importante es reflejar lo que realmente ha hecho en mi vida, y no puedo vivir en pecado. Sabemos que todos podemos pecar, y la idea es no caer en pecado, sino vivir en santidad. Pero hay una gran diferencia cuando nosotros queremos seguir viviendo de la antigua manera. El problema es cuando permites que el pecado domine tu vida. El problema es cuando el pecado ya no te afecta.
A lo mejor tú te acuerdas en aquellos momentos cuando aceptaste a Jesús, cuando estabas buscándole, cuando permaneces en Él, y que uno llegaba a pecar, llegaba a fallar delante de Él, venías pidiéndole perdón, te quebrantabas, te humillabas buscando restauración, porque sabes que has estado fallándole a Dios. Pero llega un momento donde a lo mejor te has habituado a ese pecado, que ya eres insensible, que ya pecas, que ya lo haces una y otra vez, y dices, bueno, Dios, tú sabes que yo batallo, y se acabó. Ya no hay ni un arrepentimiento en nuestra vida. ¿Confiesas tu pecado? ¿Te humillas delante de Él y luchas contra Él pidiendo que Jesús te ayude? ¿O te has acostumbrado a vivir de esa manera? Que hoy es triste ver a cristianos que ponen excusas que por qué fallaron, por qué cayeron en pecado, donde no se humillan y no confiesan. Gente que se dice cristiana y ya está siendo tratados de paz con el mismo pecado, pensando que aún así pueden estar acercándose a Dios. Juan, mira lo que dice en el versículo 7, primera de Juan 3:7, sigamos leyendo. Dice, hijitos, y le está hablando a la iglesia, ¿no? Y con amor, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces creo que cuando dice él que nadie os engañe, es porque había un problema en aquel tiempo en esta iglesia, o en este grupo de iglesias, donde había gente que se estaba infiltrando, donde decía que era justo, que era cristiana, pero su comportamiento y sus hechos eran todo lo contrario. Entonces, cuando él dice que nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, me ayuda a poder entender y examinarme. Porque el punto aquí no es que tú voltees a ver cómo se comporta tu hermano, o cómo se comporta tu vecino, cómo se comporta el que está delante o atrás de ti. Ese no es el punto. El punto es que tú mismo puedas ver si realmente eres justo delante de Él, porque haces justicia. En otras palabras, si tus actos y tus obras demuestran realmente que eres un hijo de Dios. A veces, ¿saben cuál es el error? Nos queremos comparar con otro tipo de personas y llegamos a decir, pues si él lo hace, pues yo también lo hago. O yo estoy pecando, pero no soy el único. Mira, aquel y aquel y aquel lo hacen. Y de repente empezamos incluso a ver personas de autoridad, y a veces decimos, uy, mira, hasta el pastor lo anda haciendo, o aquel líder lo está haciendo, o el hijo del hermano lo está haciendo, y muchas veces nos justificamos de esa manera. Yo tengo que evaluarme y ver si realmente estoy recto delante de Dios, si realmente soy justo delante de Dios. ¿Cómo? Pues a través de mis obras. La única manera que yo puedo ser justo delante de Dios es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y que creo que eso es importante porque cada uno de nosotros debe de examinarse cómo está viviendo. Puede ser que sea tu primera vez aquí, o puede ser que tengas mucho tiempo en la iglesia, pero tú tienes que examinar si tus palabras, tus actos, tus acciones son justas delante de Dios o no son justas delante de Dios. Si tú realmente has recibido el perdón de Dios que ha cambiado tu vida, o sigues viviendo de la misma manera. Ahora, la justicia, o más bien, o mis obras no me hacen justo. Yo tengo que entender eso. Mis obras no me hacen justo. No quiere decir que si me porto bien me voy a ganar una justicia, sino lo que quiere decir
es que si yo he sido justo a través de la obra de Jesús, entonces mis obras tienen que ser justas. Mira, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20 al 24. Romanos 3:20 dice de esta manera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, no porque tú trates de hacer las cosas o las obras buenas vas a ser justificado delante de él. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, yo no me daría cuenta que es pecado si Dios no dice no mentirás. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe, de poner tu confianza o de creer en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el sacrificio que es en Cristo Jesús. Entonces yo puedo ser justo delante de Él solamente a través de poner mi fe en Jesús, a través de su gracia. Pero al momento de que yo recibo esa justicia, mi manera de vivir debe de cambiar. Mi manera de actuar debe de cambiar. Mi manera de expresarme tiene que ser diferente. Yo tengo que entender que si Dios ha salvado mi vida, mi alma tiene que ser diferente. Terminemos ahí en Juan, en la primera carta de Juan, versículo 8 y 9 del capítulo 3. Vean el contraste, porque ahorita vimos que aquel que permanece en Él no peca, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 8. El que practica el pecado ¿es de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es interesante lo que está diciendo Juan, porque ¿se acuerdan que dijimos? Juan es bien directo. Para él es blanco o es negro, no hay nada en medio. Entonces me dice, aquel que permanece en Él no puede practicar el pecado, no puede estar pecando deliberadamente. Y entonces me muestra el otro lado también de la moneda. Bueno, aquel que está practicando el pecado ¿es de quién? Del diablo. Interesante porque me pone de esta manera, leyendo el contexto. Todo aquel que vive en santidad, obedece a Dios y le ha puesto su fe en Él, es un hijo de Dios. Es lo que estuvimos mencionando desde un principio. Pero todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y cuando pensamos en el diablo, estamos pensando en alguien que se rebeló contra Dios. ¿No es cierto? Satanás se rebela contra Dios. Y entonces puedo aprenderlo o explicarlo de esta manera. Mi manera de vivir refleja el carácter de quien yo estoy siguiendo. Alguien que vive en Dios demuestra el carácter de Jesús o el carácter de Dios. Tu manera de hablar, mira, se refleja a Dios en su vida. Tu manera de conducirte, refleja a su Dios en su vida. Pero aquel que vive practicando el pecado, lo que está reflejando es la rebelión que hay en Satanás. Por eso cuando alguien está en la iglesia y empieza a alejarse y empieza a vivir de una manera mal, lo que está diciendo es, está viviendo en una rebelión. ¿Una rebelión contra quién? Directamente contra Dios. Porque está viviendo de la misma manera que vive Satanás. Y me dice que Satanás peca desde el principio. Una persona que vive en rebeldía es una persona que vive practicando el pecado y haciendo lo que a Dios no le agrada en todo momento. Ahora claramente me dice, bueno, y para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Si hay alguien que puede cambiar tu vida, se llama Jesús. Porque puede llegar un momento donde tú te das cuenta el día de hoy que estás viviendo en pecado, estás viviendo en una rebeldía delante de Dios, y puede llegar el momento que hoy tú decidas ya no pecar más, o que puedas decir: estoy harto de vivir de esta manera. Bueno, solamente Jesús puede cambiar tu vida. De repente la gente llega a decir: deja cambio, soy diferente, y cuando deje de pecar y sea diferente, entonces busco a Dios. Y eso es imposible, porque el único que puede cambiar mi vida completamente es Dios. El que puede hacer que dejes el pecado, el que puede hacer que dejes de seguir pecando completamente es Dios. Pero si tú decides seguir viviendo en pecado, lo único que te puedo decir es: estás viviendo en una rebeldía y levantándote completamente en contra de Dios. Y el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y esto me habla de esa transformación que Dios hace en nuestra vida. Cuando nosotros venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, a eso se le llama nacer de nuevo. La Biblia me dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces aquí me está diciendo: todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que es una nueva criatura, no puede estar practicando el pecado en todo momento. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en su vida. Me dice: porque hay una simiente de Dios que permanece en él y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Entonces el día de hoy yo podría terminar haciendo un examen muy personal, un examen donde tú te puedas evaluar y puedas decir: ¿estás viviendo una vida de pecado? ¿Estás practicando el pecado? Probablemente pueda ser que hoy tú te des cuenta y digas: sí, y que te des cuenta que entonces no es nacido de nuevo, que has estado viviendo una religión, yendo a una iglesia, asistiendo a una iglesia, a lo mejor hasta sirviendo a una iglesia. Pero si tú estás en la iglesia y quieres seguir haciendo tu pecado y quieres seguir haciendo lo malo, probablemente no has nacido de nuevo. Yo no lo puedo decir. Yo no tengo la capacidad de decir: eres cristiano o no eres cristiano. Pero tú sí tienes la capacidad de decir, porque sabes lo que estás haciendo todos los días, si te estás apartando para Dios y viviendo en santidad, o estás viviendo en pecado completamente. Hoy tú debes decidir si eres salvo o no eres salvo. Ahora, si eres salvo, qué bueno, porque Dios te ha quitado ese pecado para siempre. Te ha quitado ese poder y el pecado no se va a enseñorear nunca de tu vida. Pero si no eres salvo, el día de hoy tú le puedes entregar tu vida a Cristo. A lo mejor me puedes decir: uy, es que tengo mucho tiempo en la iglesia, ¿cómo voy a aceptar a Cristo? Tú debes de evaluarte si estás viviendo en santidad o no estás viviendo en santidad. Ahora termino con esto. Si gustan pasar los músicos. El día de hoy hay mucha gente dentro de las iglesias que no viven en santidad. El día de hoy hay mucha gente que no viven una vida que le agrada a Dios, sino que están viviendo una vida de pecado. ¿Saben qué es lo peor? Que tú sepas que Dios te está hablando a ti y que te vayas el día de hoy de este lugar viviendo de la misma manera. Porque es Dios que te da el día de hoy una oportunidad de que puedas pedirle perdón por tus pecados. Así que, ¿por qué no meditas
Y hoy decides de qué manera quieres vivir. Yo por eso le puse al título del día de hoy es pecado, una rebelión para con Dios.